vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a platicar con Carlos Almada, quien fuera embajador de México en Portugal y en Japón. Subrayo Japón porque precisamente nos va a platicar de un gran personaje de aquellas tierras, un samurái que estuvo aquí en México en los tiempos de la Revolución. Carlos Almada, un gusto saludarte. Muchísimo gusto, Marta, con un cariño y un respeto de mucho tiempo. Oye, qué historión el de este japonés en la época de la Revolución Mexicana. Horiguchi. Sí. A ver, ¿cómo se da el nombre? Porque como que no me Bueno, sale. se diría Horiguchi, el apellido Ajá. es Horiguchi y es Kumaichi. Está escrito a la japonesa, es decir, primero el apellido y luego el nombre. A ver, situémonos. ¿Quién es él y dónde estaba concretamente, físicamente, en esos tiempos en que se desata la decena trágica? Él es un diplomático japonés que llega a México en 1909 y permanece hasta 1913. Era en el momento en el que estalla la decena trágica el encargado de negocios de la legación de Japón en México. En la mañana del 9 de febrero de 1913, cuando estalla el primer golpe en la Ciudad de México contra el presidente Madero, él se encuentra en su casa acompañado de su esposa Stina, de nacionalidad. A ver, ahí te detengo tantitito. ¿Dónde estaba la legación? Porque eso no me quedó muy claro. Estaba en lo que ahora es la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma. Se llamaba entonces Parque Roma. Perfecto. Entonces, él está ahí, en plena plaza. Ahí está, digamos, la casa de Japón. De hecho, lo que sería la embajada, ¿no? Por eso le llaman legación, ¿no? Tal cual, tal cual. Para simplificar, podemos decir que era la embajada de Japón y que él era el encargado de la embajada o incluso podemos decir embajador. Él se entera de los hechos de armas, como lo señala en su diario, que ocurren en Palacio Nacional y termina de desayunar y él y su esposa van a visitar a la señora Sara Pérez de Madero al castillo de Chapultepec, lo cual acredita dos cosas. Primero, que son amigos y segundo, que están en disposición de ser solidarios. Sí, porque uno no se imagina que si llegan y te dicen a las 7 de la mañana que ha habido por ahí enfrentamientos en plena ciudad, pues tú corras al castillo de Chapultepec a ver al presidente y a su esposa, ¿verdad? Para ver qué ocurrió. O sea, es como insólito, ¿no? Es algo, yo creo que infrecuente. Él llega una vez que el presidente Madero salió ya hacia el Palacio Nacional, la llamada Marcha de la Lealtad, a bordo de un caballo blanco muy hermoso, por cierto, y no consta en su diario que le haya ofrecido en ese momento asilo a la señora Madero, pero está implícito. El hecho es que por la tarde, ella, doña Sara, sus suegros, don Francisco Madero Hernández, doña Mercedes y sus cuñadas, Mercedes y Ángela, más otras 30 o 40 personas, por la tarde se presentan en la legación de Japón, piden asilo y les es concedido. ¿Es asilo o es refugio? Pues yo pienso que el término correcto sería refugio, puesto que en la legislación internacional todavía no había habido la evolución hacia el derecho humanitario que conocimos durante el siglo XX. Creo que es correcto hablar de refugio y Kumaichi se refiere una y otra vez, Horiguchi, a los refugiados. Una vez que están en su casa, para él se convierte casi en una obsesión, Marta. Salvarlos a costa prácticamente de todo, incluso corriendo gravísimos riesgos, él, su familia y la pequeña comunidad japonesa que habitaba en México.
que eran como 40, ¿verdad? Si mal no recuerdo de tu libro. Exactamente. Eran unos 40 los visitantes y unos 40 los convocados por Horiguchi que llegaron a ayudar a los Madero con sus katanas, sus sables japoneses, escopetas y apoyar en todo lo que pudieron durante esos días bastante terribles, trágicos, los más violentos en la historia de la Ciudad de México desde 1521. A ver, yo creo que cuando nosotros hablamos de aquella época, claro, nos centramos en el presidente, en Francisco I. Madero, y pocas veces pensamos pues en la esposa, en los papás del presidente, en sus hermanas. Y aquí, con este personaje, pues lo que revives tú es precisamente qué ocurrió con ellos, porque son los que llegan a la casa del embajador, por llamarlo así, que no sé, Sí, ¿verdad? es correcto. ¿Cómo se da? Pero ¿cómo te llegas, cómo llegas a esta historia y cómo la transmite el propio embajador? Son una serie de coincidencias. Este hecho fue en su época muy conocido durante la decena misma, cuando Horiguchi iba a Palacio Nacional, gente del pueblo le gritaba hurras, por ejemplo. ¿Ah? Pero después vino la revolución, hubo un periodo en el cual México reconoció esta actitud valiente, pero desde 1935 se diluyó en la memoria mexicana, no en la japonesa, por cierto, diplomático y su conducta, que yo no dudo en calificar de heroica. Se diluyó por un conjunto de razones, muchas cosas ocurrieron en la decena trágica, como tú lo apuntas bien, hechos de armas, intrigas diplomáticas, asesinatos, etcétera. También murieron los sobrevivientes, doña Sara Pérez de Madero en particular, ya nunca quiso volver a hablar de este tema porque era muy dramático, y también debe haber influido la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Todos estos hechos hicieron que la memoria de Horiguchi se diluyese, y fue a principios ya de este siglo que una historiadora del Instituto Mora, la doctora Graziella Altamirano Cozzi, de origen italiano por parte de su mamá, encontró por pura casualidad el diario de Horiguchi en un expediente diferente en la Cancillería profesional. Supo que era un documento importante, interesante, lo publicó el Instituto Mora en su revista, pero claramente poca gente lo conocía, salvo los especialistas. Un senador de la República, unos años después, la publicación es de 2007, y unos años después, el senador Patricio Martínez por Chihuahua lo leyó, lo comentó con la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y decidieron hacerle un homenaje, colocaron una placa en el recinto parlamentario, cosa bastante infrecuente, como tú sabes muy bien, y ordenaron en un decreto senatorial que se investigase más sobre Horiguchi. Estas son, digamos, las dos primeras casualidades, Marta, en la búsqueda de este episodio, pues un tanto olvidado, perdido. Y entonces tú te das a la tarea, ya vas a ser embajador en Japón, de investigar, ¿no? Exacto, tengo la instrucción y además el deseo de hacerlo. Me han interesado estos temas desde hace mucho tiempo, y se dio la casualidad, Marta, de que mi esposa, Mara Madero, es sobrina nieta de Francisco I. Madero, y esto pues evidentemente me generó pues mayor curiosidad, pero era sobre todo un mandato, digamos, del Senado y de la Cancillería que yo tenía que atender. Y vas de cabeza a esa historia que me parece que es maravilloso. O sea, como tú dices, las estrellas se alinearon y ahí vas de lleno a esta investigación que se convierte en libro. Este maravilloso libro titulado Un samurái en la Revolución Mexicana, que decir que a mí me encantó, Carlos Almada. Pero ahora sí, volvamos a los acontecimientos. Se acaba de dar los primeros días de la decena trágica. ¿Quiénes van a dar exactamente
de la familia de Madero, entonces, a la casa del embajador. Su esposa, Horiguchi. doña Sara, sus padres, dos hermanas, Mercedes y Ángela, y un grupo numeroso de personas. En el diario de Horiguchi, que se había extraviado, consta que les dejaron digamos, embajador y su esposa su habitación a don Francisco Madero Hernández y a doña Mercedes, los padres del presidente. Él tuvo que dormir en un sofá. Sus hijos le cedieron también sus habitaciones a otros miembros de la familia Madero, a doña Sara y a sus hermanas. Los demás dormían donde podían y afuera montaban guardia los miembros de la comunidad japonesa y acudían con gravísimos riesgos a comprar comida al mercado de Tacubaya o a poner telegramas en el Palacio de las Comunicaciones, lo que ahora es, como todos sabemos, el Munal en la calle de Tacuba. Y cuentas que desde ahí escuchaban los bombardeos y lo que ocurría en la ciudadela, y claro, les llegaban las noticias y le hacían de telegrafistas, de ellos y de otras embajadas también. O sea, esa vida íntima, ¿a ti qué te sorprendió o qué te llamó más la atención de lo que leíste del propio diario del embajador? Claro, Marta, hay dos momentos que a mí me impresionan muchísimo. Uno es cuando hay rumores fuertes de que van a bombardear la legación, porque efectivamente está muy cerca del Teatro de las Operaciones. Hay que recordar que durante la Decena Trágica, que fueron actos de terrorismo masivo, murieron más de 5,000 personas, había metralla, cañonazos, fusilería, estaban muy cerca. Esto ocurrió entre la calle de Valderas y Palacio Nacional, básicamente, y en un par de colonias más de la ciudad. Cuando arrecian los rumores de que van a bombardear la legación, Horiguchi le pide a su esposa y a sus hijos que vayan como escudos humanos en dos autos de la legación de Japón al castillo de Chapultepec, pensando que allá iban a estar más seguros. Esto ocurre el día 15 de febrero de 1913 y los pone de escudos con la bandera de Japón. Es algo que escapa a la mente occidental. Y el otro momento que me estrujó es cuando Horiguchi narra su entrevista ya el 19 de febrero de ese año, cuando el último día de la Decena Trágica. Perdón. Al día siguiente, del segundo golpe de Estado, el golpe de Estado ya encabezado por Victoriano Huerta. Hay que recordar que el primero fue encabezado por el general Bernardo Reyes, que murió en Palacio Nacional, y sus seguidores, el general Félix Díaz y el general Manuel Mondragón, se pertrecharon en la Ciudadela, que era la fábrica de armas y el arsenal más importante de la República. El día 18, domingo 18, da el golpe de Estado ya definitivo Victoriano Huerta. Lo da contra Madero y lo da contra su rival, que es Félix Díaz, ya que ambos son al mismo tiempo cómplices y rivales, quieren la presidencia de la República. Al día siguiente, ya en su carácter de presidente de facto, por supuesto, no de jure todavía, está Victoriano Huerta en Palacio Nacional, en el despacho presidencial. Se presenta Horiguchi y, de acuerdo como él lo narra, le pide garantías a Huerta, le exige que se aclare si habrá o no bombardeo a la legación, lo que Huerta, por supuesto, niega. Japón no era un pequeño país, era ya una potencia regional y global importante. En la legación seguía la familia de Madero en ese momento, había vuelto, ¿no? Exactamente, habían vuelto, habían ido al castillo de Chapultepec, habían regresado, había una gran agitación, una gran inquietud, sabían que había sido
ya hecho prisionero el presidente junto con el vicepresidente Pino Suárez. Ellos no sabían todavía a esa hora que en la noche del 18 Gustavo Madero había sido víctima de un asesinato terrible en la Ciudadela, un linchamiento espantoso. No lo sabían. Horiguchi sí lo sabía y se presenta en la mañana del triunfo de Huerta, le pide garantías y le explica por qué está haciendo las cosas, porque es un diplomático avesado. Le dice que actúa con base en un adagio japonés que señala que al pájaro perseguido no se le puede matar en casa propia y que el asilo no se puede negar. E incluso le dice a Huerta, mire, general, si usted mañana está en una circunstancia similar en esta época de convulsiones en México, nosotros le prestaremos el mismo asilo. Acto seguido le pide ver al presidente que está preso en la intendencia de Palacio, ahí abajo del despacho presidencial, en una mazmorra improvisada. Estos dos son los momentos que más me impactaron, Marta, en la lectura del diario. Oye, ¿qué tanto se conocía de lo que llega a escribir Horiguchi y qué tanto no? ¿Tú qué detectas ahí con la investigación? En México se había conocido el diario, se publicó en el año de 1934 por el Universal, pero después de esa fecha ya se perdió, se diluyó, se perdió y solamente habían quedado pues, notas de pie de página de los historiadores sobre lo que había pasado, Marta, durante la decena trágica. Se sabía que habían tenido refugio en la legación de Japón, pero no se conocían los pormenores. ¿Y qué te pareció la relación que se llegó a dar, pues relación entre comillas, entre Horiguchi y Victoriano Huerta? Bueno, evidentemente había una gran antipatía cuando Horiguchi, el 18 de febrero, en la entrada de su diario, se refiere a Huerta, lo titula simplemente que el presidente en quien había depositado toda su confianza, es decir, en Victoriano Huerta, lo había traicionado. Y traidor en la mente de un descendiente de samuráis japonés es una palabra muy fuerte. Evidentemente, a pesar de que Huerta se deshace en elogios hacia él y hacia Japón, con quien no quería tener, como es natural, un conflicto, en el fondo, evidentemente no hay simpatía. Y muy poco después de la decena trágica, un mes después, si mal no recuerdo, Horiguchi su gobierno le ordena viajar y sale de México vía Salina Cruz. ¿Tú por qué crees que lo retiran en ese momento? ¿Crees que hay alguna incomodidad de Japón por el papel que jugó Horiguchi? No, no había una incomodidad de su gobierno, aunque él nunca le dice a su gobierno toda la verdad. Lo más interesante del diario es cuando se le compara con los telegramas que él intercambió con su Cancillería. Él nunca miente, pero nunca dice tampoco toda la verdad. Es muy escueto porque lo que quiere es salvar, como él dice, a los refugiados. Yo pienso que primero su ciclo había terminado. Es evidente que no tenía una buena relación con el gobierno de facto, la dictadura militar de Victoriano Huerta, y muy probablemente también por razones de seguridad personal. El país estaba muy agitado y había asesinatos políticos eran algo frecuente y no se podía descartar que esto también le ocurriese a él. Hay un detalle que narras en el libro que también ahora sí que me llamó muchísimo la atención. Realmente Horiguchi parecía ser mucho más amigo del hermano de Francisco y Madero y que además él iba a viajar a Japón y a la hora de la hora pues suspende el viaje al ver que se venía
pues un golpe de Estado. Ahí la relación, ¿cómo se da? Se da primero, es algo que a mí me gusta mucho recordar, y es un especialista mexicano y uno japonés los que primero escriben de esto, hace algunos años. El doctor Kerber, Víctor Kerber, lo señala. Hay primero una relación amistosa entre las esposas, entre la esposa de Horiguchi. Su segunda esposa era una señora belga muy talentosa, muy guapa, muy hábil para las relaciones, y las hermanas del presidente, y después con Sara Pérez de Madero. Pero el hecho de que, bueno, es muy difícil para un embajador ser amigo, ser cercano a un presidente cuando está acreditado ante un país por razones simplemente de agenda. La relación se hizo más cercana, más intensa con Gustavo, a quien el presidente efectivamente había nombrado como embajador especial, porque don Porfirio había designado a su hijo Porfirio Díaz Ortega, coronel, para ir de embajador en 1911, para agradecer la presencia en 1910 de una delegación especial que vino a las fiestas del centenario. De suerte que esta designación en Japón de Gustavo, pues claramente lo acercó con los japoneses, y les aconsejaban cómo vestirse, cómo seguir el protocolo, etcétera. Y del diario de Horiguchi se trasluce una simpatía, sobre todo ideológica, hacia el presidente Madero, cuando él escribe, digamos, de la manera más sincera en su diario, pero hay una simpatía profundamente personal, yo diría que hasta divertida, en relación a Gustavo. Pues, ¿qué tanto influyó el hecho de que Horiguchi fuera samurái? ¿Cómo influyó esto en la actitud que tomó frente a Madero y su Él, familia? él venía de una familia samurái de bajo rango en el señorío feudal de Nagaoka. Eh, En mi opinión personal, después de haber visitado esta ciudad, haber conversado ampliamente con su nieta, con los historiadores regionales, creo que sí hubo una influencia de esta mentalidad samurái contenida en el Bushido, el código de honor de los guerreros japoneses, que ponen precisamente el honor, la valentía, eh, eh, antes que ningún otro valor. Efectivamente él fue educado así, aunque él es el primero en su generación, después de 8, que una vez que en Japón se da la gran transformación de la era Meiji, cuando el feudalismo japonés se desploma, él es educado como diplomático, como jurista. Ya no es un samurái, pero yo creo que sí quedan la impronta del samurái en su mentalidad. Tanto en Que lo viene a ser ético. honor y justicia, en pocas palabras, Honor y un poco. justicia. Honor y justicia son los conceptos básicos, hay varios más, por supuesto, pero honor y justicia y lealtad son los fundamentales. Una vez que los Madero habían traspasado los dinteles de su casa, para él protegerlos era más importante que cualquier otra cosa, y pone en riesgo todo, pone en riesgo su familia, pone en riesgo su persona, su carrera, y a la propia comunidad japonesa en México. Nunca le dice toda la verdad a su gobierno, como él mismo lo declaró en 1933, si mal no recuerdo, aprovechando la distancia en las comunicaciones. Claro. O sea que es una decisión humana de un samurái más que política. Y eso Sí, creo que es fundamental, ¿verdad? sí. Yo creo que no es política. Incluso a pesar de que había ya iniciado la rivalidad estratégica de Japón con Estados Unidos en el Pacífico después de la conclusión de la guerra hispanoamericana de 1898, a pesar de eso,
creo que no fue el elemento fundamental. Fue esencialmente un tema de humanidad y de justicia. Como nosotros hemos hecho, por cierto, quiero decir, algunos de nuestros diplomáticos, como Gilberto Bosques, por ejemplo, en otros periodos de la historia. Es algo poco frecuente, pero ocurre, y México ha hecho su parte. Ni hablar, Carlos Almada. Cerramos esta primera parte y nos vamos por una segunda, ni más ni menos. Con mucho gusto, Marta, encantado. Y a ustedes, pues los esperamos el próximo domingo en este nuevo horario de las 6 de la tarde. Ahí nos vemos. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.